Estamos estudiando el libro de la verdad fundamental y estudiamos todas las doctrinas importantes de la Biblia. Y vamos a comenzar la lección 14 que trata del tema del evangelismo. Evangelismo. Nuestro versículo clave se encuentra en el Evangelio de Marcos. Esto es lo que Jesús dice en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¡Qué tema tan poderoso! El Evangelio a toda criatura. Este debería ser el mensaje de cada uno de los predicadores. Ahora, quisiera comenzar dándoles algunos pensamientos introductorios con respecto al reino de Dios. El reino de Dios está edificado en lo que es la propia naturaleza de Dios. Dios es luz y su reino es un reino de luz. Y el opuesto, por supuesto, es el reino de las tinieblas, que es donde operan los espíritus demoníacos. Ahora, la luz es saliente, es difusiva y es penetrante y escrutadora. Esa es la naturaleza de la luz. La luz por naturaleza se propaga por todo el espacio y llena todas las cosas. Me encanta la naturaleza de la luz. Verás, es la propia naturaleza de Dios y también de su reino el propagarse y exponerse en todas las áreas de la oscuridad. Es por esto que hemos sido llamados a predicar las buenas nuevas. Y esta palabra, la palabra griega que en nuestras Biblias encontramos traducida como evangelizar o evangelismo, significa contar o anunciar buenas nuevas. Y precisamente esto es en lo que todo predicador debería enfocarse en su ministerio, en proclamar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Ahora, como miembros del cuerpo de Cristo, es nuestra responsabilidad compartir las buenas nuevas del Evangelio, y esto es lo que significa Evangelio. Buenas nuevas, compartirlas con otros, compartirlas por doquier. Esa es nuestra responsabilidad y es un gran privilegio que a ti y a mí como creyentes se nos ha dado. A los ángeles les encantaría tener la oportunidad de predicar las buenas nuevas, pero Dios nos la ha dado a nosotros. Y tenemos este privilegio de compartir las buenas nuevas de Jesucristo por doquier. Y aquí presentamos la primera pregunta. ¿Por qué son necesarias las buenas nuevas? ¿Por qué será necesario para nosotros compartir estas buenas nuevas con la gente? Número 1. El primer hombre, Adán, pecó y quedó excluido del compañerismo con Dios. Y esta historia la encontramos escrita en el capítulo 3 del libro de Génesis. Cómo Adán caminó con Dios, habló con Dios y tenía una dulce comunión con Dios, pero después de su pecado, el pecado causó separación entre Adán y Dios. Número 2. Como hijos de Adán, y todos somos descendientes de Adán y todos nacimos con esta naturaleza pecaminosa. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 8, versículo 21. Todos nosotros tenemos que lidiar con esto. En Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando sobre Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Todos tenemos que lidiar con nuestra naturaleza de pecado. Punto número 1. Todos nosotros somos hijos de la ira. Esta es la forma en que lo describe la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira. Es decir, estábamos bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios, a causa de nuestro pecado. Y esto me lleva al segundo punto. Todos nosotros estamos bajo condenación. Todos nosotros debemos lidiar con esto. Por ejemplo, en la epístola a los Romanos capítulo 3, versículo 19 dice: Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos nosotros hemos pecado. Todos estamos bajo la condenación de Dios. Y esto me lleva al tercer punto.
Todos nosotros tenemos una cita con la muerte. Esto es cierto. Esta viene por cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio». Así que todos tendremos esta cita con la muerte. Y el cuarto punto es: todos estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Hablando de nuestra naturaleza de pecado, desde luego. Nuestra carne está viva, pero nuestra naturaleza espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Cada uno de nosotros, debido al pecado, hay una naturaleza de muerte, una naturaleza mortal que últimamente lleva a nuestra muerte física. Y la única manera en que podemos ser libres de esto es a través de las buenas nuevas de Cristo Jesús. El quinto punto es: y todos hemos sido separados de la vida de Dios. Es precisamente nuestra naturaleza de pecado la que nos separa de Dios y de su presencia. Efesios capítulo 4, versículo 18 dice: «Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón». Y cuando dice corazón está mencionando nuestra naturaleza espiritual. Naturaleza espiritual. Dentro de nosotros, gracias a la ceguera y la oscuridad que nos pone en la condenación del pecado y nos ha separado de Dios, nos ha hecho ajenos de la presencia de Dios. El sexto punto que me gustaría mencionar es: todos tienen enemistad para con la ley de Dios. Hay algo en nuestro interior, en la naturaleza de los seres humanos, que nos hace rebeldes. No tienes que enseñarle a un niño a pecar, no tienes que mostrarle cómo ser un rebelde. No, se le da naturalmente. Lo hacen naturalmente. En Romanos capítulo 8, versículo 7 dice: «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios», es decir, estar en guerra contra Dios, es ser un enemigo de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Existe esta naturaleza de anarquía con la que hemos nacido y que le llamamos pecado, esta naturaleza que nos guía al pecado. Lo hacemos naturalmente. Como dijimos, no tienes que enseñarle a un niño a mentir. Lo hacen con naturalidad. Tienes que enseñarles a no mentir. No tienes que enseñarle a un niño cómo pelear o cómo estar enojado. No. Tienes que enseñarle a ser pacífico y que viva en armonía con los demás. Esta es la naturaleza de pecado con la que tenemos que lidiar. Ahora, el tercer punto es: hemos estado separados de Dios por tanto tiempo que ya nos hemos acostumbrado a vivir en las tinieblas. Escuchemos las palabras de Jesús. En el Evangelio de Juan 3:19 dice así: «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo», y continúa, «y los hombres amaron más las tinieblas que la luz». ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Como hemos vivido con esta naturaleza de pecado, y hemos vivido en este estado de rebelión, nos hemos acostumbrado a vivir de esta manera y creemos que es normal y que es así como debería ser. No. Las buenas nuevas de Cristo Jesús nos dan la revelación de que no tenemos que estar caminando en tinieblas, sino que podemos caminar en su maravillosa luz. Entonces, no vivas en esta oscuridad solo porque naciste en oscuridad. Dios tiene un mejor plan para tu vida, y la buena noticia es que Jesús ha venido para que podamos formar parte de su reino de la luz. Podemos caminar en revelación, podemos vivir en la verdad, gracias a las buenas nuevas de Cristo Jesús. Ahora respondamos la pregunta: ¿cuáles son las buenas nuevas? Muy buena pregunta. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Lo primero es que Dios tomó la iniciativa para que el hombre tuviera compañerismo una vez más con Él, al enviar a Jesucristo. No vinimos a Dios, Él vino a nosotros.
La Biblia habla sobre Jesús, que a los suyos vino, y gracias a Dios que Jesús invadió nuestro mundo, que Él vino y vivió entre nosotros, caminó y habló entre nosotros. Él estuvo aquí siendo hombre. Dios tomó esta iniciativa porque esta es la forma en la que pudo reconciliarnos una vez más con Dios. En la epístola a los Gálatas, el capítulo 3, versículo 26 dice: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, gracias a que Jesús vino a esta tierra, invadió este mundo, Él abrió el camino para que pudiéramos ser redimidos de nuestros pecados. Él nos dio la oportunidad para que se abriera la puerta, se abriera el camino de vuelta a Dios una vez más. Esta es la razón por la que Cristo vino a este mundo. Punto 1. Cristo era la imagen de Dios. Si quieres saber cómo se ve Dios, dale una buena mirada al rostro de Jesús. Oh sí, es solo en Jesús que finalmente podemos comprender y ver cómo es en realidad nuestro Dios. Aquí hay un buen versículo de la Escritura para esto. En Hebreos 1:3, el cual, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando sobre Jesús, quien vino a nuestro mundo, invadió nuestro mundo, quien resucitó de entre los muertos y fue exaltado hasta lo sumo y ahora está sentado en el mismísimo trono de Dios, por ti y por mí. Dios tomó esta iniciativa. Él envió a Cristo y así poner el camino para las buenas nuevas. Ya no tenemos que morir en nuestros pecados. No, podemos ser redimidos de nuestro pecado a través de la sangre de Jesucristo. Ahora, el segundo punto que quiero abordar es que Cristo no cayó en pecado, así como Adán cayó en pecado. Y este es uno de los problemas que Dios tenía en cuanto a la redención. Si creaba a otro hombre, no tendría más opción de éxito de la que tuvo Adán antes. Y si hubiera enviado a un ángel, los ángeles no pueden redimirnos porque ellos pertenecen a otro orden. Ellos no comprenden lo que tenemos que enfrentar siendo humanos. Entonces Dios vio el dilema de ¿cómo voy a proveer un camino para la salvación, la redención de la humanidad? Dios mismo se hizo hombre. La palabra Emmanuel literalmente significa esto: Dios con nosotros. Entonces Jesús viene, pero Jesús, en su calidad de Dios encarnado, no cayó en pecado como Adán sí cayó en pecado. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 habla sobre Jesús y dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Todos nosotros, gracias a nuestro pecado, seguimos repitiendo nuestros pecados, regresando a los hábitos de pecado. Pero como Cristo Jesús es el justo, es el único que puede estar correcto con Dios. Y es el único que lo hizo correctamente, porque Él nunca pecó, ni una vez. Y es gracias a esto que Él se ganó el derecho de ser nuestro sumo sacerdote y también de redimirnos de nuestro pecado. Esas son buenas noticias. La buena noticia es que Cristo Jesús ha venido para redimirnos y comprarnos para sí una vez más. El apartado C, o el tercer punto que me gustaría abordar ahora: Cristo cargó con la culpa completa por nuestro pecado sobre sí mismo, aun cuando Él fue inocente. Y precisamente de esto trata la historia de la cruz. Y es una de las cosas que el diablo no llegó a entender. El diablo entendió que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Señor, que Jesús era el ungido. Él entendió que Jesús era el Mesías enviado por Dios, que era Dios entre nosotros. Pero lo que el diablo no comprendió y que ocurrió en la cruz es que Jesús iba a cargar con nuestros pecados sobre sí mismo y morir en nuestro lugar.
Esas son buenas noticias. En Romanos capítulo 5, versículo 8, Pablo dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Aleluya! Son buenas noticias. La buena noticia es que Cristo cargó sobre sí mismo nuestros pecados. Algún escritor lo expresó bien. Teníamos una deuda que no podíamos pagar. Él pagó la deuda que no debía. Precisamente de esto se tratan las buenas noticias. El punto B, cuando llegamos a recibir a Cristo como nuestro Salvador, algo ocurrió en nosotros. Algo ocurre ahí y recibimos lo que se llama la experiencia del nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo de Dios. Algo ocurre en nuestro interior que nos hace nacer en Cristo. Y por esto es que no hablamos de una religión, sino que hablamos de una relación con Dios. La religión es simplemente gente que intenta ser buena y pensando que se ganan puntos con Dios por hacer lo correcto. No. Eso no es justicia. La única forma de estar bien con Dios es que alguien tiene que pagar el precio por los pecados. Y nosotros no podemos hacerlo porque somos los pecadores. Si lo hiciéramos, moriríamos en nuestros pecados. Pero Jesús, el justo, vino aquí a morir por nosotros para que pudiéramos nacer de nuevo como Cristo. Como Adán es la cabeza de la raza humana, Cristo Jesús es la cabeza de una nueva clase de gente redimida. Y tú y yo podemos nacer otra vez, nacer de Dios, nacer en Cristo y tener una relación correcta con Dios. Si estas no son buenas noticias, entonces no sé qué lo serán. Estas son las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y esto significa que cuando aceptamos la obra completa del Calvario, Cristo muriendo por nosotros, Él pagando el precio por nosotros, aceptamos esto como el único camino a la salvación y entonces nos arrepentimos y aceptamos el señorío de Cristo Jesús. La Biblia dice que somos salvos. Es decir, recibimos su vida eterna de inmediato. Somos los redimidos de Cristo. En Juan 3:3 Jesús responde y dice, y le dijo, estaba hablando con Nicodemo, uno de los líderes religiosos: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Solo existe un camino para entrar al reino de Dios. Tienes que ser nacido de Dios. Y la manera en que somos nacidos de Dios es por nuestra fe en Cristo Jesús, lo que Él ha logrado por nosotros. Y estas son las buenas nuevas, las buenas noticias que todos necesitan escuchar. Todos necesitan escuchar el Evangelio. Las buenas nuevas. No tienes por qué morir en tus pecados. Puedes nacer de nuevo, nacer de Dios, nacer de Cristo y tener esta nueva naturaleza y una relación correcta con Cristo. ¡Oh, aleluya! Número 1. En Cristo somos justificados. Notémoslo. Otro versículo de la palabra dice que somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Es decir, cuando Dios me voltea a ver y yo he puesto toda mi fe y confianza en Cristo, Dios no me ve a mí, sino que ve a Jesús en mí. Es Jesús quien me justifica ante Dios. No por mis propios esfuerzos o lo que yo haga. Yo no puedo ganármelo, no lo puedo obtener. No, es mi fe en Cristo Jesús la que me justifica ante Dios. Por ejemplo, cuando estamos ante Dios y Dios dice, ¿por qué debería permitirte entrar a mi reino? Solo hay una respuesta correcta, y esta es: tu Hijo Jesucristo fue quien me invitó a venir. Y yo le creo. Y yo vine porque Jesucristo fue quien me invitó. Y por esta razón deberías permitirme entrar en tu reino. Estas son las buenas nuevas. La buena noticia es que en Cristo Jesús nosotros somos hechos justicia de Dios. En Romanos capítulo 4, versículo 5 dice: mas al que no obra, es decir, buenas obras, buenos actos, tratando de ganarme el lugar en el cielo, mas al que no obra, sino
Cree en aquel que justifica al impío, o sea, yo. Yo no era como Dios, sino totalmente opuesto a Él. Ahora, por mi fe en Cristo, dice, su fe le es contada por justicia. Por justicia. La única manera en que podemos estar bien con Dios es a través de Cristo Jesús. Punto número 2. Es en Cristo Jesús que ya no tenemos más condenación. Y uno de los mayores problemas para los pecadores es que viven con la culpa de su pecado, viven con la condenación. En Romanos 8:1 habla sobre los que han puesto su confianza y su fe en Cristo Jesús y dice, ahora pues no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque nuestra fe, nuestra confianza está en Cristo. Ya no hay más condenación para nuestro pecado, ya no. La culpa y la condenación se han ido. ¿Y a dónde se fue? Fue limpiada, fue borrada por la sangre de Cristo Jesús, aquel que murió en mi lugar, que tomó mi lugar, y ahora, gracias a Él, soy justificado ante Dios. Tercer punto, en Cristo somos conformados a la imagen de Dios. Notemos la palabra. Conformado quiere decir moldeado, el ser transformado. Entonces, Él nos está transformando para ser como Jesús. Romanos 8:29 dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y aquí habla sobre mirar en las páginas de la historia y ver a todos los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Todos los que han puesto su confianza en Él, y dice que su propósito era que fuéramos conformados a la imagen de Cristo, a la imagen del Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, muchos, o que llegáramos a ser lo que conocemos como la familia de Dios, parte de la enorme y grandiosa familia de Dios. Por eso nos llamamos entre nosotros hermanos y hermanas en la familia de Dios, porque Jesucristo nos ha dado esa experiencia de nacer de nuevo, la experiencia de nacer de Dios. El cuarto punto que quiero abordar es que en Cristo tenemos paz para con Dios. Y regresamos a que la condenación ha sido ya removida, porque si la condenación ya no está, por primera vez podemos tener una verdadera paz, podemos irnos a dormir en paz, podemos acostarnos y no preocuparnos de qué es lo que va a pasar si no despierto, si no vuelvo a abrir los ojos. Tenemos la paz que solamente Dios puede dar. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué experiencia tan más hermosa! Buenas noticias de que tenemos la paz que solo Dios puede dar. En este mundo atribulado, donde hay tan poca paz, nosotros tenemos la paz de Dios. ¿Sí? Número 5. Es en Cristo en quien tenemos acceso al Padre. Y desde luego hablamos de Dios el Padre. Por medio de Él tenemos acceso a Dios. El versículo para esto está en Romanos 5, versículo 2, y dice así, por quien, hablando de Jesús, a través de Jesús también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es a través de Cristo Jesús que se ha restablecido el camino para volver con Dios otra vez. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, el camino al árbol de la vida se cortó, pero Jesús ha abierto esa puerta, y es por esta razón que algunos de los primeros cristianos se hacían llamar los miembros del camino. El camino, ¿qué significa? El camino de vuelta hacia Dios. Y vemos que finalmente el hombre es completamente restaurado al compañerismo con el Padre y comparte de sus riquezas en gloria. Oh Dios, cada vez se pone mejor. No solo recibimos el perdón por nuestros pecados, sino que ahora pone a nuestra disposición todo tipo de riquezas espirituales. Veamos este versículo en Efesios 1:18, donde dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado,
¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Riquezas de la gloria. Que tú y yo, como creyentes, como personas nacidas de nuevo, Dios no solamente perdona pecados, sino que ha abierto las riquezas de Dios para nosotros, las riquezas del cielo. Y esto me lleva a mi siguiente punto, inciso D. Dios ha provisto un camino para salvación de todos los hombres. ¿Cómo somos salvos? ¿Cómo recibiremos las riquezas de Dios? Solo a través de Cristo Jesús. Ha sido Jesucristo quien ha puesto todo esto a disposición nuestra. Y si creemos en Él, gracias a Él tenemos vida eterna. No voy a recibir la vida eterna porque ya tengo la vida eterna. Y para mí el decir adiós aquí simplemente es decir hola Jesús, porque voy a estar en su presencia. Y yo quiero cerrar con este versículo de la Escritura. Hechos capítulo 4, verso 12. Habla sobre Jesús y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Las buenas nuevas de Jesucristo son que todos, hombre, mujer, niño, niña, no importa quién seas o de dónde vienes, no importa cuál solía ser tu nombre, porque Él te dará un nuevo nombre y naturaleza y un nuevo lugar en su reino. Buenas noticias, amigo, son las buenas noticias de Cristo Jesús, que todos nosotros, que todos podamos tener este tipo de relación con Jesucristo. Todo lo que debemos hacer es invitarle a entrar a nuestro corazón y que sea el Señor de nuestras vidas, y Él nos hará parte de su reino. Que Dios te bendiga mientras continúas con tu vida de fe en este viaje de seguir a Cristo Jesús. Dios te bendiga.